Hola amigos de Agromorfosis, ¿cómo están? Hoy hemos venido al primer encuentro regional Biotec Norte aquí en la Universidad de Piura para conocer un poquito más sobre la biotecnología y cómo podemos aprovechar todas sus potencialidades en beneficio de nuestros cultivos. Para eso hoy vamos a conversar con la biotecnóloga Tatiana Toribio, que nos va a contar un poquito más de este asunto. Bienvenida a Piura, muchas gracias por visitarnos. Quería aprovechar la oportunidad que estás aquí para preguntarte primero qué es la biotecnología y qué aplicaciones crees tú que puede tener en la actividad agroexportadora aquí en la región Piura. Bueno, la biotecnología es una ciencia aplicada que se vale de otras ciencias para poder generar bienes, servicios, ¿no? Productos o servicios a partir del uso de microorganismos o parte de ellos, ¿no? Eso es el concepto más, digamos, más elemental que tiene la biotecnología. En internet van a encontrar seguramente variantes, ¿no? Cosas adicionales, pero en esencia de eso se trata, ¿no? Y ahora a nivel de agroexportación, pues yo creo que la biotecnología y pues hay algunas iniciativas de startups o empresas que están generando ideas en relación a cómo extender la vida útil de los productos, ¿no? Para que puedan llegar en buen estado a estos mercados externos, ¿no? Es por ejemplo lo más cercano que tengo ahora porque conozco a una de estas startups, ¿no? Hay una cadena productiva que es muy fuerte aquí en Piura, que es la cadena del banano orgánico, y tiene mucho impacto social porque hay muchas familias que dependen de esta cadena. Entonces ahora mismo están enfrentando una problemática que tiene que ver con una plaga que es Fusarium TR4, que digamos la variedad que se siembra no es resistente a esta plaga. Entonces digamos por el momento solamente han tenido digamos un control fitosanitario para evitar que la plaga se extienda, pero no es que tengan todavía. Entonces te escuchaba en la mañana y pensaba que a través de usando la biotecnología se puede de repente digamos enfrentar este problema de una mejor manera. Sí, mira, como te digo, la biotecnología es magnífica en el sentido, primero, porque es muy sostenible, te permite obtener tasas de rentabilidad bastante atractivas a nivel empresarial y sobre todo porque, digamos, como lo dije también en la conferencia de la mañana, ¿no? La naturaleza es sabia y a veces la naturaleza misma te da las respuestas, ¿no? Entonces, tal vez esa plaga que está generando ahora este proceso de pérdida, ¿no? que está produciendo en el banano acá en Piura, yo creo que definitivamente se puede resolver a través de biotecnología, ¿no? Buscar algún control biológico, pero no trabajar solo con el control biológico, sino ver que tiene más allá este control biológico. Es decir, podríamos evaluar el tracto digestivo, tal vez descubrir algunas bacterias, o sea, yo creo que hay ahí un escenario que podría convocar a muchos investigadores, ¿no? Que podría convocar a centros de investigación. En el norte hay uno muy bueno que es Inca Biotech, y ellos han desarrollado investigaciones relacionadas a banano. También tienen al Ecuador, el Ecuador también desarrollan biotecnología y también tienen al banano como una planta importante, ¿no? Seguramente son otras variedades, qué sé yo, pero digamos podrían tener alguna línea base de dónde partir, ¿no? Ahora he escuchado también de las experiencias de las startups en países como Chile, por ejemplo, y también he escuchado, aquí en Piura hay un proyecto que se está desarrollando que tiene que ver con espirulina, ¿no? Entonces que es un superalimento. Sí, sí. Entonces, ¿qué potencialidades o qué otros, digamos, subproductos o productos derivados de la espirulina se pueden obtener usando biotecnología, por ejemplo? Bueno, sobre todo el tema de como esto tiene bastantes, es una fuente de alimento muy grande, no se podrían extraer de manera, digamos, individual cada uno de estos alimentos y tal vez producir suplementos, ¿no? Ahora la espirulina en sí misma ya se vende como un suplemento alimenticio, pero tal vez, bueno, no conozco mucho, ¿no? Pero seguramente también tiene, qué sé yo, la potencialidad de poder generar biomasa también, ¿no? Al ser una microalga, pues el tema de la captura de dióxido de carbono, que sabemos que es 12 veces más que los árboles, ¿no? Entonces ahí también podrían generar sinergias para poder enfrentar esta crisis climática, ¿no? Por ejemplo. Respecto al tema de las microalgas, que también me parece muy interesante, en Piura se está promoviendo que, por ejemplo, otra vez la cadena del banano sea una cadena que actualmente deja una huella de carbono alta, se ha medido hace poco, y se está procurando que sea una cadena de carbono neutral. En ese sentido, se está procurando una alianza con los comuneros del Alto Piura, que digamos reforestan muchas hectáreas de especies nativas allá, y para comprar bonos de carbono. Entonces, esta alternativa, digamos, podría de alguna manera paliar también eso, cómo se puede medir. Cuéntanos un poco esas experiencias de repente, si hay alguna experiencia ya de alguna empresa que ha
digamos, neutralizado o compensado, ¿no?, su huella de carbono con esta crianza. Sí, hay una empresa que no recuerdo el nombre, que es española, bueno, pero les puedo dar el dato a ti y a tu público, que hay una asociación española que se llama ACEBIO, que es una asociación de biotecnólogos empresarios. Entonces allá en España, por ejemplo, están organizados y generan mucha sinergia, un ecosistema de innovación bastante interesante, ¿ya? Y una de estas empresas hace esto, ¿no?, de utilizar a las microalgas para producirlas en masa y generar impacto, o sea, reducción del impacto del CO2, ¿no?, con este tema de cambio climático. Arequipa, hay una startup que es un emprendimiento de una colega biotecnóloga de allá de la Católica de Santa María de Arequipa, que se llama Oxen, ¿no? La propuesta de valor que ellos tienen es precisamente esto, ¿no?, de reducir las emisiones de dióxido de carbono con microalgas, ¿no? Entonces ellos seleccionan, digamos, estas microalgas que tienen esa capacidad, ¿no?, de poder capturar mejor el nitrógeno y también de donde puedan obtener, pues, otros productos. Ahora, lo que a mí me resulta bastante atractivo de este emprendimiento, de esta startup, es que el producto es muy bonito, o sea, tú lo puedes comprar y es como una lamparita y es atractivo el diseño, entonces lo puedes tener en tu casa y vivir en un ambiente de cierta manera mucho más limpio, ¿no? Entonces, o sea, a mí me gusta bastante, yo soy fan de Oxen, entonces ahí también te invitaría a conocerlos, ¿no? Gracias. Finalmente quisiera preguntarte, ¿en qué sectores crees tú que, digamos, usando la biotecnología hay como que oportunidad de desarrollar emprendimientos o startups en el Perú específicamente? Mira, yo creo que el sector acuícola es un sector muy potente. Sabemos que Piura es uno de los más importantes a nivel acuícola en todo el Perú, así que yo creo que hay una oportunidad porque podrían coger el ejemplo tal vez de Chile, ¿no? Chile se ha desarrollado mucho a este nivel, han desarrollado drogas, medicamentos para hacerle, no sé, para enfrentar las plagas o, bueno, las enfermedades, es el término correcto, enfermedades que afectan a los peces, a los cultivos, ¿no?, tanto en río como en mar. Entonces, o sea, podrían tal vez mirar un poco a estos ejemplos externos, ¿no?, y tenerlo como referencia para emprender también a ese nivel. Creo que la agricultura en definitiva también es una oportunidad, ¿no?, sobre todo por el impacto grande que genera. Tú ya lo has dicho, el banano genera una huella de carbono muy alta, entonces ahí también es una oportunidad, ¿no? La increíble biodiversidad que tiene el Perú, la biodiversidad muy particular y peculiar de esta zona seca de Piura, ¿no? O sea, es una fuente muy atractiva para encontrar compuestos que ayuden no solo a nivel de salud, no solo a nivel ambiental, ¿no?, sino también a generar nuevas propuestas de productos y procesos, ¿no? Entonces yo creo que la biotecnología realmente es una buena oportunidad y posibilidad en general, ¿no? Ahora te menciono esos dos puntos, acuicultura y agrícola, porque sé que eso es muy relevante aquí en Piura y yo creo que sí es una oportunidad para hacerlo dentro de esos sectores, ¿no? Mencionaste un sector que me llamó mucha atención, que era el sector construcción, por ejemplo, ¿no? Ah, sí, sí, o sea, mira, yo siempre decía, ¿no? O sea, yo hacía esta comparación, era adolescente, recién iba a empezar la universidad y decía, no, yo no quiero trabajar con cosas inertes, ¿no? O sea, los ingenieros civiles, con el perdón de los civiles, ahora los respeto, siempre los he respetado mucho, pero yo decía, no, qué aburrido ser civil, o sea, trabajas con cosas que no tienen vida, ¿no? En cambio los biotecnólogos, sí, pues vemos la vida, ahí hay como que un poco no sé, de emoción, porque que la bacteria se te puede morir, entonces, no, entonces es más entretenido, decía yo. Hasta que la vida me mostró de que, pues, la biotecnología ni siquiera es ajena a esa área en teoría inerte, ¿no? O sea, que no tiene vida, que trabaja con materiales que no tienen vida, sino que, por ejemplo, con esta fusión de usar microorganismos, pues le da y aumenta el tiempo de vida útil de estos compuestos, generas nuevos biomateriales que se denominan, ¿no? Y, por ejemplo, en climas como Lima, que son muy húmedos y que ahí, pues, el moho está por todos lados, entonces es como una alternativa magnífica, ¿no? También en zonas muy frías, ¿no?, en donde necesitas conservar mejor el calor, ¿no?, para que no se disipe y salga, ¿no?, y estés. Entonces ahí también hay propuestas a nivel de bacterias, de composiciones, de microorganismos, de organismos vivos, plantas, en fin, que hacen una fusión interesante, ¿no? Y ahí pues me cayeron la boca, ¿no? De una manera muy que a mí me generó mucho aprendizaje y me hizo convencer de que la biotecnología, pues,
puede estar en todo, ¿no? Se aplica en todo realmente. Pues hay oportunidad de usar biotecnología para generar abonos alternativos, de repente más eficientes. En Piura hay una experiencia de biofermentos, por ejemplo, que también se cultivan microorganismos del Alto Piura. Entonces, pero digamos a nivel de empresa se puede desarrollar con biotecnología. Claro, el proceso de generación de abonos es en sí mismo un proceso biotecnológico, porque pues la materia prima que ingresa, que es como una materia macroscópica, pues los microorganismos lo degradan hasta dejarlo en un nivel disponible, ¿no? Químicamente para el suelo, ¿no? Y para las raíces de las plantas. Entonces ese proceso es un proceso de biotecnología y sí se puede hacer, ¿no? O sea, incluso también, por ejemplo, se podría generar abono a través de la biodigestión, ¿no? Que generaría energía y abono, ¿no? O sea, biol y biogás. Entonces, en realidad sí es una alternativa, es una propuesta. Hay muchas empresas que están buscando darle valor a sus residuos y la primera opción que ellos ven es esto del compostaje, ¿no? Entonces sí, es viable, ¿no? Se necesita obviamente tecnificarlo un poco más, pero sí, es también un proceso biotecnológico. Algo que también preocupa mucho a los peruanos es el tema de los transgénicos, que ahora te preguntaron en la mañana, que digamos por tu respuesta entiendo que los transgénicos tienen mala prensa, como se dice. Sí. Entonces cuéntanos un poco qué tanto afecta, digamos, a la salud de las personas. Como tú decías, ¿no? Es el resultado de malas prácticas científicas, ¿no? Por eso siempre he recalcado ya en mi conferencia y ahora en el panel, ¿no? Que duden de todo, ¿no? O sea, que por el hecho de que un científico esté al frente tuyo con todas las credenciales y te diga algo, pues, o sea, no porque él lo diga es cierto, sino porque la ciencia en sí misma se respalda. Entonces, en este sentido pasó eso, ¿no? Hubo científicos, primero Monsanto, ¿no? Que generó ahí un monopolio y que pues perjudicó, ¿no? Con estos temas de la primera salida de transgénicos hace muchos años. Fue como que el primer, oye, ¿qué está pasando aquí, no? Y luego otros científicos que publicaron investigaciones supuestamente con maíz transgénico que hacía que las ratas tengan tumores. Pero luego eso, o sea, se demostró que no era cierto, que había sido o sea, que era falso, ¿no? Entonces ahora las investigaciones científicas hasta la fecha no han podido encontrar, porque sí se ha buscado efectos negativos, incluso hasta eso, pero no se ha podido encontrar. Entonces la evidencia demuestra de que no genera un impacto. O sea, por ejemplo, ¿no? Yo te digo, un tomate transgénico y un tomate normal no te va a generar ningún efecto, ¿no? O sea, el efecto, tal vez si eres alérgico al tomate, o sea, te va a dar la alergia, si sea transgénico o no sea transgénico. O sea, el hecho de que sea transgénico no es el tema, ¿no? O sea, hay alimentos que son dañinos o generan alergia en sí mismos, no porque sean transgénicos. Y ahora, también nosotros, por ejemplo, el banano, que ahorita es muy valorado, ¿no? Aquí en la región, no era así antes. O sea, hace muchos años era diferente, no se podía comer. ¿Y qué se hizo? Se hicieron injertos y se empezó a domesticar. Ya, ¿qué es un transgénico? Es eso, es pasarle el gen de una planta diferente a otra, ¿no? Entonces, o sea, el banano es un producto transgénico también, ¿no? Si nos vamos a la definición de estos, porque cuando tú haces el injerto de una planta con otra, para poder obtener una mejor variedad, estás transfiriéndole genes de una planta diferente a otra. Entonces, ¿qué es un transgénico? Y ahora, esto se ha hecho y nadie nunca ha tenido temor ni nada, o sea, y comemos el banano y nadie se ha muerto por eso, entonces es un transgénico, ¿ya? Y lo otro es que la biotecnología, la única diferencia entre este proceso de injertos y la biotecnología moderna es que en el injerto, primero se tarda mucho porque tienes que esperar a que la suerte digamos, pegue y te salga una buena variedad, y eso puede tardar muchos años. En cambio, con la biotecnología, tú ya sabes qué cosa le estás poniendo y no te vas a tardar muchos años, porque ya tú lo estás manejando, tú estás teniendo el control sobre eso, ¿no? Entonces ahí también, por ejemplo, genera miedo, porque muchos dicen, estás jugando a ser Dios, ¿no? Pero no es la intención, o sea, los biotecnólogos no tenemos esa intención. La tecnología en sí misma no es mala, ¿no? Como nosotros la usemos, eso marca la diferencia, y el uso que le estamos dando y que siempre se le ha dado a lo largo de la historia ha sido en pro de la sociedad, ¿no? Y ahora, bueno, con lo del cambio climático, pues digamos que cada vez va a ser más necesario tener plantas, por ejemplo, que puedan
resistir más temporadas de sequía, porque lo que menos tenemos es agua cada vez para cultivar. Pasa en Piura y pasa en muchas regiones del país, entonces de repente crear una variedad que pueda crecer, ¿no? Con poca bajas. agua. Sí, incluso por ejemplo ahí también se podría generar transgénicos, coger un gen de los cactus, ¿no?, que crecen en el desierto con poca cantidad de agua y transferirlo a una planta, pues no sé, del banano, ¿no?, para que no requiera tanta agua, qué sé yo. Se puede hacer, obviamente se tiene que evaluar porque es fácil decirlo, ¿no? Yo lo digo muy fácil, pero en realidad en la práctica es todo un proceso muy técnico, de aciertos y desaciertos, ¿no? Hay que tener mucha tolerancia a la frustración porque no siempre sale, ¿no? Pero sí, o sea, es posible. Para finalizar, cuéntanos un poco de la incubadora, de cómo puedes acompañar esos emprendimientos que quieran iniciarse con una startup de esta naturaleza. Bueno, nosotros actualmente no somos una incubadora, ¿no? Bioactiva, la empresa en donde yo trabajo, es un hub de conexión. Lo que nosotros hacemos es, trabajamos con empresas medianas, grandes, y también estamos ya incorporando a las MIPES para poder ayudarlos a conectar con la academia, ¿no?, y que puedan tener, digamos, soporte en sus procesos de investigación, desarrollo, ¿no? También los ayudamos en temas de cómo obtener fondos concursables, en formulación de proyectos, asesorías, capacitación en vigilancia tecnológica, acompañamiento para solicitud de patentes, ¿no?, redacción de estos procesos de solicitud. O sea, es un acompañamiento integral en todo el proceso de incorporación en el mundo de la innovación, el desarrollo y la investigación, porque es bastante complejo, no se puede hacer solo, requieres a un equipo, requieres una red de apoyo, entonces Bioactiva es ese punto de encuentro, ¿no?, que te va a brindar esas posibilidades. Ok, muchísimas gracias por tu participación en el programa. Gracias a ti.